compartir dos aspectos. Uno, el primero va a ser más bien teórico y ya en el segundo vamos a hacer una práctica. Este primer tema es Asparsa Yoga. Bueno, el término yoga de alguna manera se utiliza, pero no es que Gaudapada o Sankara, lo utilizaran, porque Asparsa en sí es aquello que es intocable. Es decir, cuando hablamos de yoga, de alguna manera estamos definiendo la unión consciente, en cierto modo, de algo que en un momento dado está separado. Y entonces, si interpretamos la palabra yoga en la asociación con Asparsa, con esa idea mental, es equivocada. Quiero decir, el yoga en el acompañamiento al término Asparsa no es que haya que unir o unirse a nada, puesto que aquello que es nunca deja de ser. ¿Qué ocurre con esta dinámica? No es fácil hacia toda la gente, puesto que hay mucha gente en la idea y en el apego mental muy correlacionado con lo que llamamos dualidad. Y entonces, comprender, vivir la no dualidad es prácticamente imposible en la perspectiva de identificación y apego en la dualidad. Por eso este primer término conviene que vaya, ¿verdad?, quedando muy bien definido y muy bien comprendido. Por eso Gaudapada dice que es aquello que es intocable y que no tiene relación con la existencia condicionada del samsara. Samsara es un término que viene a definir lo que se dice la rueda de transmigración de vida o de reencarnaciones. El que vive Asparsa vive libre de esa identificación, de ese apego, porque como veremos o explicaremos, el Asparsa va mucho más allá que la limitación que denominamos mente-ego. Es decir, mente-ego sí que experimenta la denominada realidad kármica, pero donde no hay mente y no hay ego, no hay tal karma. Esto son pequeños matices que conviene, lógico, que vayan quedando bien claros. Entonces, en el Asparsa vamos a trabajar cada vez más coherente y más conscientemente desde el corazón. Me explico mejor. Mayoritariamente nuestra estructura de identificación, comportamiento, reflexión, memorización, viene muy dada por una actividad alta y a veces excesiva en el proceso neuronal cerebral. Hemos sido, lógicamente, muy educados en optimizar esta función, pero resulta que ahora sabemos que efectivamente hay neuronas en el corazón que tienen acción, tienen actividad e inteligencia independiente de la estructura neuronal del cerebro. Esto quiere decir, como
los grandes yogis siempre nos han compartido, la sabiduría innata, la intuición, no fluye en el cerebro, fluye en el corazón. Por eso, día a día, cuando uno va viviendo vichara y va entrando más coherente y consciente en el corazón y en particular en la glándula timo, se activa un mecanismo de comprensión, de percepción y de vivencia que no tiene nada que ver con el modelo dualista que maneja aquello que llamamos mente. Entonces, esto es bien importante porque lo que conecta con el ser es la fluidez consciente que anida el corazón, no el cerebro. Aunque sí es cierto que tenemos estructura neuronal en la pineal que también hace un amplio puente con el universo, pero no estricta y rigurosamente con la consciencia. El puente de comunión con la consciencia es la estructura neuronal del corazón. El puente de unión con la sabiduría cósmica es la pineal. Y, digámoslo bien, la pineal cuando fluye bien, pero ya tenemos mucha investigación al respecto de que el exceso de aluminio y el flúor que ponemos en las aguas en muchos países todavía en el mundo es un derivado del aluminio, calcifica, bloquea la pineal. Entonces, muchísimos individuos hoy, la antena de conexión con el campo acásico, con la sabiduría del universo, está un tanto limitada. Y a través de la vibración del amor y del fluir consciente en el timo, es que abrimos la conexión, la resonancia con aquello que verdaderamente somos. En el Asparsa se sabe y se nos comunica muy bien que es el yoga o la vivencia de aquel que vive en desapego. El mayor y el más eficaz de los desapegos es aquel que te libera de todo condicionante creativo en el campo fenoménico efímero de lo que llamamos mente-ego. Si logramos percibir las creaciones ilusorias, mentales, egoicas, y no dejarnos limitar, condicionar por ellas, estamos en el caminar adecuado dentro de esta línea de trabajo hacia adentro. Por eso aquí vemos que es el yoga relativo a Brahman Nirguna, que tiene que ver con el yoga de la no dualidad. Vamos a explicar un poco mejor esto. Nosotros, casi todas las concepciones filosófico-espirituales tienen una conexión con lo que en la India se llama la Trimurti. Nosotros aquí lo definimos la triunidad, etc. Y esta Trimurti en la India es Brahma, Vishnu, Shiva, que de alguna manera nos conecta con la voluntad, el cambio, el amor, la permanencia, la conservación y la sabiduría y la creación coherente, consciente. Entonces, esta Trimurti es bien importante optimizar su equilibrio.
Cuando optimizamos bien este equilibrio, conectamos con el Brahman Saguna, que es un poco todavía el concepto que tenemos de lo que llamamos Dios, de un creador, digamos, sabio, omnipotente, omnipresente, etcétera, pero este creador tiene atributos. Le damos bondad, le damos armonía, etcétera. Más allá de este Brahma Saguna, hay lo que en la India llaman Brahma Nirguna, que es aquello que nunca deja de ser y sin atributos. Ahí ya la mente, ¡pac!, choca, porque la mente quiere formas, conceptos, definiciones. Ahí la mente no nos va a acompañar, no tiene capacidad. Por eso es bien importante, ya digo, empezar a soltar y, como mencionaba, que las neuronas del corazón se vayan retroalimentando para efectivamente conectar, sincronizar con el Brahman Nirguna, que son más allá de las definiciones. Por eso nosotros todos los días hacemos Vicharameda. Sencilla y básicamente, fíjense que es Vicharameda. Es autoindagación en la plena aceptación. Nunca dejo de ser aquello que eternamente es. ¿Qué quiero decir o qué menciono en esto? Acepto plenamente que ya soy. No me busco, no hay necesidad. Nunca dejamos de ser. Por eso, cuando uno entra hacia adentro en esa profunda aceptación, fluye todo de otra manera. Pero eso, claro, lo ha de vivir, lógicamente, cada cual. El yoga intangible es un yoga basado en la negación, en la práctica del no dualismo. Por eso, de alguna manera, es muy próximo al budismo, cuando en algunas corrientes del budismo se intenta, se mantiene la intencionalidad en la vivencia de lo que denominamos vacuidad. En este aspecto, el concepto de la vacuidad con el concepto de la esparsa son similares y ahí sí que conviene, bueno, ir tomando, ¿verdad?, estos referentes. Vemos aquí el factor cuaternario va a identificarnos con los elementos característicos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo emocional y mente de los deseos. Nada de esto en verdad somos. Esto es, si cabe esta expresión, utilizado o interactuamos a través de estos medios, pero no somos esto. Por eso, cuando uno empieza a liberarse del apego a lo material, a lo emocional, a lo mental, va a posibilitar la apertura consciente a lo que es. Y esa apertura consciente a lo que es se da en la tríada superior de lo que llamamos cuerpo individual, buddhi, mente superior, manas o atman, que tampoco somos esto. Esto es la antesala
que va a posibilitar la conexión en aquello que nunca deja de ser. Pero aquí, en el campo del éter, o si lo quieren también se puede denominar prana, o la inteligencia innata universal, que algunos físicos cuánticos denominan campo A, o que conecta con lo que se denomina campo acásico. Ahí hay una biblioteca de miles y miles de individuos que han interactuado en el llamado planeta Tierra, que tenemos acceso a ella, pero el tener acceso a esa biblioteca, interactuar con esa información, nada que ver con lo que verdaderamente se es. Entonces, cuando uno conecta en Atman, se abre la perspectiva de vivencia consciente y ya efectivamente se predispone la liberación consciente. Atman, como veremos posterior, conecta. Atman es la periferia de lo absoluto. Es decir, Atman tiene la conexión con lo absoluto y, por otro lado, da la luz a lo que no es este campo maya ilusorio. Por eso es vital entrar en el corazón, plena aceptación, pero plena aceptación en la humildad, en la sencillez, porque muchas veces vamos hacia adentro, pero con una mente y con un montón de conceptos mentales que no van a ayudar, porque ya digo, la vivencia coherente consciente no interactúa para nada en conceptos denominados mentales egoicos. Desde la perspectiva del sí mismo esencial, que es uno sin segundo, no puede existir contacto con nada, no hay fuera ni adentro y no hay multiplicidad de cosas que puedan ser percibidas. Es decir, la unidad es, y como dice muy bien Lao Tse, el Tao que se puede definir deja de ser el Tao. El absoluto que se define con partes ya no es el absoluto. Ello es, pero ¿qué suele acontecer? Queremos adentrarnos en el mundo de la sabiduría, de la liberación, pero con la mente al lado. Oye, no, tú acompáñame por si me pierdo. Y claro, resulta que ya la mente en sí ahí no le corresponde. No va a interactuar porque su mecánica, como digo, es identificación con lo efímero, con lo material, y lo absoluto eterno no tiene limitación de ningún tipo. Gaudapada en el Mundaka Karika, que es una de las grandes enseñanzas del Vedanta Advaita, dice: el yoga intangible Asparsa es difícil de alcanzar inclusive por muchos llamados yogis, porque los yogis le temen. ¿A qué temen? Pues al no miedo. Fíjense bien lo que voy a mencionar. La mayoría de las corrientes místicas, espirituales, New Age y todas las que quieran sumarle, parten, interactúan con el sutil condicionante de miedo. Te salvaré, te salvarás, lograrás la conciencia, lograrás los siddhis, lograrás. No hay nada que lograr. Ya somos todo. Pero esto da miedo. Esto no está al alcance de cualquiera. Aquí Gaudapada, que fue el maestro
de Sánkara y de los maestros de Sánkara, mejor dicho, diferencia. Mayoría de los yogis siguen una disciplina, un programa. Por ejemplo, las escuelas de Patanjali, que están pero muy bien estructuradas y para interactuar en el mundo fenoménico mental tienen dinámicas muy bien desarrolladas, pero no trabajan, no interactúan profundamente en la no dualidad. La no dualidad implica algo bien trascendental. Hay que ser nanna. Es decir, nanna es día a día, segundo a segundo, alimentarnos de la sabiduría. La sabiduría, que es el nanna, es algo así como el yoga del conocimiento. La sabiduría posibilita liberarnos de la ignorancia. Ahora, fíjense, y la semana que viene espero tener una investigación que estoy realizando. Ahora hay un gran miedo y en algunos aspectos pánico mundial en torno al virus. Hay grandes investigadores, más o menos de hace 100 años, verificaron, demostraron, y les voy a mostrar aspectos de esas investigaciones y de esos desarrollos. El problema de la salud no es la bacteria, no es el virus, es el terreno que, bajo de defensas, sobrecargado de toxemia o con acumulación amplia de conflictos psicoemocionales, encuentra un lugar que no hay ninguna resistencia y él ahí se multiplica y se remultiplica. Pero no crean que se multiplica para terminar con la vida. No. Él se multiplica propiamente para metabolizar todo un gran deterioro que no somos conscientes y consecuentes en cuanto a saberlo transformar. Vivimos con miedo como si fuera lo más natural del mundo. Aceptamos la violencia como si fuera lo más natural del mundo. Y así vayan sumando. Comemos, bueno, ¿qué les voy a contar? Transgénicos, herbicidas, insecticidas, plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está dentro del dentro de la estructura orgánica. Si nosotros no sabemos limpiarlo, no sabemos equilibrarlo, pues la naturaleza, que es muy sabia, manda ayudas y manda determinados microorganismos, o se producen transformaciones dentro de las estructuras celulares que evolucionan de hongo a parásito, etcétera, y luego creamos todo un arsenal para luchar, cuando lo que es más correcto es equilibrar y evitar toda esa, digamos, negatividad y ese proceso. Dicho esto, es bien importante. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a posibilitar grandes cambios y sobre todo va a posibilitar que evitemos grandes errores. Entonces, Gaudapada, de alguna manera, establece lo que denominaríamos el yoga en cuanto a la superioridad que hay de vivir consciente hacia adentro, libres de identificación egoica. Mire,
Si hay un absoluto, no puede haber dos. Si hay un Dios verdadero, no puede haber 18. Entonces, dicho esto, ese absoluto somos parte de él, o él interactúa en nosotros. Entonces, ahí es muy importante la conexión consciente de que solo hay un hacedor, solo hay una estructura que, si quieren, es la que hace que todo esto fluya. Pero llega un tal individuo con nombre, apellido, nacionalidad y todo lo que le quieran poner, y se considera él el padre de la situación. Y ya ven, pues en el deterioro en el cual, lógicamente, como hábitat nos encontramos. Por eso Gaudapada dice, hacer yoga libre de ego ya es aceptar que soy parte de ello y ello interactúa en mí. Solo esta actitud te libera del miedo, te acerca al amor, te abre todas las puertas y más que mentalmente todavía pudieras mantener ahí cerradas, que no hay tales puertas. Pero bueno, claro, no es fácil, indudablemente, liberar el apego mental egoico. Entonces, este yoga es bien importante ir aceptando quién en verdad somos. Dice, sin tener contacto con nada, es coesencial en lo absoluto y se llama el Asparsa Yoga de la visión no dualista. Sí, observen, no contacta, no interactúa en Maya ilusión. En Maya ilusión interactúa toda la identificación mente egoica. Y ahí, pues, ¿qué les voy a contar que no estén viviendo cada uno? Entonces, en este contexto vemos, como ven aquí en la gráfica, las tres gunas, sattva, rajas, tama, son las tendencias de la llamada mente. ¿Qué ocurre con estas tendencias? Si están en equilibrio, bueno, todavía le hacemos más o menos bien, pero mayoritariamente tiende a predominar rajas, tamas. Y entonces, bueno, vamos a experimentar un contacto existencial negativo, de sufrimiento, de incomunicación, de carencia afectiva, de desastre económico, bueno, todo lo que ven. Entonces, si observan, aquí hay un círculo que define todo lo que hay dentro de la interacción mente, tendencias mentales, es maya ilusión. Quiero decir, es una creación no absoluta, tiene un origen y va a tener un fin. Sin embargo, lo que fluye fuera del círculo es Atman, conciencia, es decir, ya conectas con lo que verdaderamente es. Pero indudablemente aquí vemos que hay todo un movimiento mental que unos han de trabajar, sí, unos han de saberlo trabajar más, otros menos. Ahí entran los progresos que podemos denominar evolutivos, entra la conexión con experiencias de sabiduría, de escuelas de iniciación o que tienen conexión con grandes ámbitos de sabiduría ancestral, pero todo esto para ayudarnos a entrar en sattva y ahí conectar con Atman. Sattva es pureza, es equilibrio y conecta con Atman. Por eso es bien importante
el saber qué estamos manejando y hacia dónde lo estamos manejando. Dice, en consecuencia, este yoga es sinónimo de Jnana Yoga en su forma más elevada. No es tanto una vía espiritual, sino la experiencia de vivir desde la condición iluminada no dual. Es decir, una Sparsa yogi acepta lo que es y sabe que no hay nada que conseguir, porque ya es parte intrínseca del todo. Entonces, es bien importante, insisto, el esquematizar, el visualizar e intuir desde el corazón esta perspectiva. Por ejemplo, como dije antes, el término de unión, que es la palabra yoga, viene del sufijo yug, unión. Cuando identificamos que hay que unir algo, ya es que damos por hecho que eso estaba separado y ahí no entra el Asparsa yoga. Entonces, si el término yoga en el Asparsa lo queremos vincular con el término yoga que habitualmente se maneja, entonces eso es incorrecto. Lo absoluto, si es tal, lógico, es uno sin segundo, sin causa y sin efecto. Es decir, todo el concepto kármico se fundamenta en que alguien, vamos a decir, paga aquello que ha hecho, paga o pronto, experimenta. Pero si no hay un ego que esté haciendo nada, ¿quién va a pagar nada? Y si vivimos conectados en lo absoluto eterno, indudablemente toda esta definición causa-efecto se va diluyendo, porque solo existe un verdadero creador, pero que a su vez no es que esté creando propiamente dicho nada, porque el término de creador implica que había una situación de la nada y se creó algo. Entonces, como dije antes, ven, en Atman ya se conecta con Brahman, se conecta con lo absoluto, pero todo este compendio aquí de planos físicos, mentales, inclusive planos denominados espirituales, no son más que apegos, mente-ego en maya ilusión. Y ahí hay terminología para dar y regalar. Hay gente que habla bonito, hay gente que mira todo lo que he hecho. Nada de eso en lo concerniente a la liberación consciente interactúa. Por eso es bien importante el conectar con el ámbito de la llamada no dualidad. Entonces, la realidad debe ser constante, idéntica a sí misma y autodemostrable, indivisible, infinita y sin tiempo, espacio ni causalidad. Esa es la realidad no dual, porque la realidad efímera material, claro, tiene aquí un principio y aquí un fin, pero nada de esa realidad efímera interactúa en el Asparsa. Por eso es bien importante liberarnos de esos condicionantes. Cuando nos liberamos de esos condicionantes, entramos en profunda paz. Entramos, no, perdón, vivimos conscientes, profunda paz. Es nuestro estado de resonancia natural. La película mental, bueno, pues fíjense si hay tantas como individuos. Y entonces, pues, bueno, cada uno experimentará la que le corresponde o la que él está de alguna manera activando, vitalizando. Pero cuando conectas con Atman
en la vibración coherente consciente de la resonancia sutil de la glándula timo, en la parte superior derecha del corazón, ya es otro, el campo de vivencia, etcétera. Ahora, lo tiene que vivir cada uno, no es una receta que, ala, ahí toma y no. La vivencia consciente no es concepto mental. Cuando sabemos que todo es maya ilusión, ¿en qué consisten las experiencias y quién las sufre? Por ello, en verdad, esclavitud o liberación son meras palabras. Es decir, el término de esclavitud, inclusive de sufrimiento, es un término muy apegado a lo mental. Y de ahí hay que también liberarse. Atman conciencia posibilita la conexión absoluto eterno, libres de toda definición, libres de toda esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien vale la pena irnos adentrando a esa vivencia consciente. Bueno, ahora vamos ya en medio minuto a cortar y en otros 4 o 5 minutos volvemos ya a reconectarles para hacer la práctica de meditación cabalística. Entonces, ya les digo, es muy importante la esparsa no dual. Bien, pues ahora ya vamos a cortar y en unos minutos hacemos la práctica de la meditación. Muy buenas. Es la charla del Kazma Plankton.